que la idea es, a través de programas y proyectos, fortalecer la vida judía en el interior de todas las ciudades y las provincias de nuestro país. Y antes de comenzar, le voy a dar la palabra brevemente a Marcos Cohen, quien es el presidente del Bada Keilot, para que dé unas palabras. Marcos. Sí, buenas tardes y buenas noches para quienes desde Israel nos acompañan, que son dos disertantes, Cecilia y Mario. Ahora los va a presentar Tamara cada uno cuando va a comenzar a hablar. Yo quiero decirles que para nosotros, como AMIA y como Bada Keilot, es muy importante esta actividad. En primer lugar, por la calidad de los disertantes, que pueden arrojar un poco de conocimiento que nosotros carecemos y que necesitamos frente a esta situación que estamos viviendo. Yo les digo, como lo dije cuando estuve en Israel en el año 23, a fin del 23, cuando todo esto era el principio de ese calvario, que no dormíamos bien de noche estando en Argentina. Sin necesidad de estar en Israel, no dormíamos bien, porque el destino del pueblo judío está íntimamente ligado al destino de Israel. Es mutuo y nos une un destino común. Y necesitamos el fortalecimiento de nuestro Estado judío como de alguna manera protector de cada una de nuestras actividades y vidas como judíos. Yo les voy a solamente decir que agradezco a todos los que se unieron para participar de esta charla. Sé que nuestra misión que trabaja con todo el interior de la República Argentina, bueno, vemos que han ingresado de todos lados, del norte, del sur, del este, del oeste, y que somos muchos, que estamos ávidos de saber un poco qué es lo que pasa y qué es lo que va a pasar. De un momento de absoluta alegría. Esta semana pasamos también a un momento de desconcierto frente a la no entrega de los 19 cuerpos que aún quedan en Gaza. Yo no voy a ahondar más en palabras porque es más rico escuchar a los disertantes, así que los dejo con Tamara para que ella se los presente. Buenas noches a todos, gracias por estar. Bueno, muchas gracias, Marcos. Vamos a ir por orden. Primero las mujeres. Voy a presentar primero a Cecilia Denot. Ella está, como decía Marcos recién, desde Israel, Jerusalén. Ella es politóloga, magíster en Relaciones Internacionales y docente. Cecilia, todo tuyo. Muchas gracias. Pensé que ibas a presentar a todos primero. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buenas noches para los que estamos en Israel. Bueno, mil gracias primero a Albada Keilot por invitarme, por estar acá con este panel. También agradecer a los otros expositores, Julián, Mario, es un placer para mí estar con ellos. Yo un poquito lo que quería hablar, ya que voy a ser la primera, quería resumir un poco la situación en la que estamos. O sea, el pasado jueves se hizo oficial un acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamás, auspiciado principalmente por los Estados Unidos, pero también por otros países que actuaron de mediadores como Qatar, Egipto y Turquía. Y este es un acuerdo de cese al fuego que consta de dos etapas. La primera, una vez que se hizo oficial este acuerdo el jueves por la noche en Israel, comenzó la primera etapa que consistía primeramente en un cese al fuego inmediato, posteriormente una retirada de Israel, un retroceso de las tropas israelíes en Gaza hacia unas líneas previamente acordadas. Y una vez que se hiciera este retroceso, las tropas israelíes empezarían a contar 72 horas, después de las cuales jamás tendría que liberar a todos los rehenes, incluyendo los que estaban con vida y los que estaban sin vida. Durante las negociaciones jamás había argumentado que alguno de los cadáveres no los encontraba, pero también había dicho que tenían entre 15 y 16 listos para entregar. Esto es importante para lo que van a hacer después. La cuestión es que Israel, a cambio de los 20 rehenes con vida, tenía que entregar más o menos unos 1.800 terroristas de sus cárceles, unos 250 que estaban presos desde antes del 7 de octubre, muchos de ellos con múltiples cadenas perpetuas, y después unos 1.500, 1.600 que fueron capturados durante la guerra. Esto se llevó adelante, después las 72 horas pasaron, jamás liberó a los rehenes vivos el lunes,
y Israel liberó a estos prisioneros vivos, pero posteriormente la segunda parte que tenía que venir, que era la entrega de los cuerpos de los 28 rehenes que estaban sin vida, porque lamentablemente se confirmó que los dos, que los cuales no se tenían noticias, porque nunca había habido prueba de vida, están sin vida y de hecho sus dos cuerpos fueron devueltos. Eh, Jamás comenzó a retrasar la entrega de los cuerpos. Ese día, donde tenían que entregar todos, o por lo menos la mayoría, entregó solamente 4. Al otro día entregó otros 4 y uno de ellos ni siquiera era un rehén, era de un palestino de Cisjordania. Y anoche entregó otros 2. Entonces en total entregó 10 cuerpos, pero solo 9 eran de rehenes, por lo cual todavía hay 19 cuerpos que siguen en Gaza. Y jamás está de alguna manera embarrando la cancha en esto desde que comenzó esto, porque ellos argumentan que no los encuentran a los otros cuerpos. Y esto es obviamente que es una excusa, porque no, nadie va a creer que perdieron 19 cuerpos, incluyendo entre ellos un coronel del ejército israelí. O sea, claramente no, todos sabemos que no es así. Pero de alguna forma argumentan esto como que no es que no quiero cumplir con el acuerdo, sino simplemente no puedo encontrar a los cuerpos, necesito más tiempo. Y la realidad es que jamás está ganando tiempo con esto para no tener que pasar a la segunda etapa del acuerdo, que es en la cual se tendría que discutir su desarme y su retirada de Gaza, pero al mismo tiempo porque este retraso les permite no solamente ejecutar a sus opositores. Durante todos estos días jamás ha comenzado a enfrentar a todos los que le habían desafiado su liderazgo durante la guerra, a otros clanes opositores, a aquellos que acusa de colaboracionistas, que es una excusa que siempre utilizó Hamás para asesinar a la gente que se le opone en Gaza. Entonces, desde que comenzó este cese al fuego, Hamás ha estado ejecutando gente a mansalva. Entonces, este retraso le sirve no solamente para, de alguna manera, deshacerse de sus opositores, sino también para poder hacer la propaganda que no pudo hacer durante la liberación de los vivos, porque tuvo prohibido, por ejemplo, hacer ceremonias de liberación como las que hizo en el cese del fuego anterior. Entonces, como tuvo prohibido esto, intentaron una videollamada antes de liberar a los rehenes como para mostrarse como amables, pero ahora lo que están haciendo es, bueno, de alguna manera instalar que no encuentran los cuerpos por culpa de los bombardeos israelíes. De alguna manera también están tratando ahora, porque este acuerdo también tiene una particularidad, que es Israel no está entregando prisioneros vivos a cambio de cuerpos, sino que entrega cuerpos también. Y esto para Hamas no tiene ningún valor, porque fíjense que nos mandan cuerpos de palestinos en vez de rehenes a propósito. O sea, imagínense que el valor que tienen para ellos los cuerpos de los palestinos que les entrega Israel, que son en su mayoría terroristas de Hamas. Por ejemplo, en los últimos días estuvieron identificando a algunos de ellos como terroristas de Hamas que entraron el 7 de octubre a Israel. Eh, y ahora están diciendo que estos cuerpos que Israel les entregó tienen signos de tortura. Entonces están aprovechando este retraso, esto, no solamente para molestar a Israel, para molestar a las familias, para estirar la segunda etapa y no tener que pasar a discutir el desarme, sino también para eliminar a sus opositores y también para empezar a instalar una nueva narrativa, ¿no? Que Israel torturó a los palestinos que le entrega, que Israel bombardeó tanto Gaza que ahora no encuentran los cuerpos, y obviamente embarrar la cancha en el caso de que si Israel tuviera que retomar la guerra porque jamás no cumple con el acuerdo. Bueno, jamás pueda decir que no es que no cumplió, sino que simplemente no encuentra los cuerpos por culpa de los bombardeos israelíes y por tanto sería ridículo que Israel vuelva a bombardear. También está la discusión si Israel va a tener margen para poder volver a retomar la guerra después de que Trump instalara con tanta pomposidad que la guerra ya se terminó, ¿no? Y que prácticamente cuando esto no está claro, jamás en este momento está ejecutando gente, están armados, llamaban a la familia de los rehenes por videollamada, armados hasta los dientes. No los veo realmente accediendo a un desarme voluntariamente, pero bueno, quizá otros de los expositores tengan una visión más optimista respecto de esto. Como sé que tengo poco tiempo y quiero la cuestión más a un punto en particular, no voy a hablar en sí de la situación regional, que es positiva. Yo creo que, por ejemplo, si hoy vemos la situación regional militar de Israel respecto al 6 de octubre, creo que Israel está en una situación mucho mejor, claramente, en cuanto a sus enemigos, con Hezbollah prácticamente derrotado, casi hablándose de un posible acuerdo de paz con Siria, cosas totalmente impensadas no hace demasiado tiempo. Pero hay dos elementos y eso lo va a desarrollar mucho mejor Julián, pero hay dos elementos que considero que, si bien en lo militar Israel está en una posición mejor, eh,
hay dos temas que no se resuelven, que ya existían obviamente antes del 7 de octubre, y uno de ellos está mucho peor que antes. Estos dos temas son, uno, el asunto con los palestinos, o sea, Israel no ha podido resolver el tema con los palestinos todavía, aún logrando vencer y sacar a Gaza, a Hamás de la franja de Gaza. Seguiría la situación de los palestinos. Los palestinos hay 2 millones en Gaza, 2,5 millones en Cisjordania. ¿Cuál es el arreglo? ¿Cuál es la solución para poder resolver ese problema? Todavía no se ha encontrado. Tenemos este acuerdo de cese al fuego que prevé un desarme de Hamás, prevé inversiones de otros países árabes, pero no queda claro qué es lo que va a pasar en Gaza, quién va a gobernar en Gaza. La autoridad palestina, que pende de un hilo, que en Cisjordania solo se mantiene gracias a Israel. No está claro cómo se va a resolver eso, y eso es un tema que obviamente sigue y que Israel va a tener que resolver. Y el otro punto, que es en el que me quiero centrar, si es que todavía tengo un rato de tiempo, es la situación diplomática. Israel está en una situación diplomática mucho peor que la que estaba antes de la guerra. Obviamente su relación con muchos países se ha visto fuertemente deteriorada, sobre todo con Europa Occidental, también con algunos países de América Latina. En Europa tenemos, como para mencionar algunos casos, ¿no? Ayer mismo teníamos una huelga antisionista en Barcelona, con destrozos en toda la ciudad, o sea, un paro general en contra del genocidio, supuestamente eso es lo que ellos decían. Tenemos en Nueva York que está por ser electo una figura sumamente hostil, sumamente antisionista, que incluso en los últimos días declaraba que no hay lugar en el Partido Demócrata para la gente que es pro-Israel. Esa es la persona que podría gobernar y que seguramente va a gobernar la ciudad con más judíos fuera de Israel. Teníamos ahora mismo se anunció que los fans del Maccabi Tel Aviv, creo que son, no van a poder viajar, va a ser sin fans visitantes en el Reino Unido, porque la policía del Reino Unido no puede garantizar la seguridad de los fans, por ejemplo, después de lo que pasó en Yom Kippur, en el Reino Unido, donde 2 judíos fueron asesinados por un inmigrante sirio, creo que era nacido en Gran Bretaña, hijo de sirios. Eh, y ni hablar, obviamente, de lo que pasa todos los días en la calle del Reino Unido, pero la cuestión es que dijeron que no pueden garantizar la seguridad, entonces lo que decidieron hacer es banear a los fans del Maccabi Tel Aviv. Entonces, ni hablar de toda la discusión también en Eurovisión, ¿no? Sí, que los países que se van a bajar si Israel participa, otros que dicen que si Israel es eliminado de la competencia, entonces ellos se bajan, y que Israel tiene que competir con una bandera neutral, incluso han dicho, o sea, está toda esta discusión en una situación diplomática muy delicada, una situación del antisemitismo muy delicado en el mundo, con una población migrante en algunos países que está en crecimiento y que es sumamente hostil y que está teniendo cada vez más influencia política, que están ganando espacio, no solamente tienen un poder electoral cada vez más importante, sino también están cada vez más ganando posiciones políticas ellos mismos, como es el caso de Zohran Mamdani en Nueva York. Ahora, el problema con la izquierda lo conocemos, ¿no? La idea de toda esta discusión que estamos teniendo ahora viene del antisemitismo más de izquierda, el antisemitismo también más ligado al islamismo, que es la narrativa de Israel como blanco, colonialista, genocida. Y el mayor desafío que veo con esta narrativa es que prácticamente no hay nada que discutir, porque desde el punto de vista de la izquierda, Israel no tiene derecho a existir. Su existencia misma es un problema, es el origen del mal, es ilegítima, su existencia misma es un crimen. Incluso la presencia de un israelí, de un judío en este territorio, es en sí mismo un crimen. Por lo tanto, el otro tiene derecho a matarme incluso por estar acá, porque yo no tendría que estar acá. Es un crimen en sí mismo. Entonces, a partir de ahí casi no hay un argumento posible. O sea, porque ¿qué sentido tiene de hablar que Israel es una democracia o que Israel tiene derechos LGBT o igualdad de la mujer, si el otro lado piensa que directamente no tenés que estar ahí y que ve cualquier cosa que le digas positiva de Israel como un intento de lavarle la cara a un genocidio? Entonces, ese es el mayor desafío con este tipo de antisemitismo que viene de la izquierda, que también tenemos un desafío, ¿no? Que es un desafío porque lo vemos, por ejemplo, en América Latina, que en Chile, en Brasil, en Colombia, que también pasa esto. Y yo pensaba en Chile, ahora puede cambiar si ganara el candidato más de derecha, que tiene una postura más favorable a Israel, pero al mismo tiempo pensaba en este problema que es la partidización, ¿no? El hecho de tener que estar pensando si tiene que ganar tal o cual como para que reconozca de alguna manera el derecho de Israel a existir o a defenderse, es un problema. O sea, esto no debería ser una discusión, no deberíamos depender de que gane el republicano o el demócrata, el de derecha o el de izquierda, para que haya de alguna manera cierto sentido común.
Y lamentablemente esto es lo que está pasando, es un tema que se está partidizando cada vez más, o sea, Israel está apareciendo como una causa de derecha, eso es un problema, porque Israel no es una causa de derecha, no es una causa de izquierda, o sea, es absurdo decir que el derecho de Israel a existir o el sionismo o incluso la lucha contra el antisemitismo tiene un color político, porque nadie tiene las manos limpias, o sea, nadie puede decir que la derecha no es antisemita o que todo el antisemitismo está en la izquierda. Entonces, es una lucha que debería ser transversal y lamentablemente cada vez lo es menos. Pero el último comentario que quería hacer respecto de esto es alertar sobre el hecho de que hoy en día estamos viendo el antisemitismo mayormente viniendo de los partidos de izquierda, de los progresismos, pero hay un antisemitismo que está creciendo cada vez más en los sectores de derecha. Esto es algo que viene pasando en los Estados Unidos, hay ciertos podcasters, ciertos influencers que tienen millones y millones de seguidores que están promoviendo, por ejemplo, no sé si han visto el caso de conservador, este comentarista conservador, activista, Charlie Kirk, que fue asesinado el mes pasado en Estados Unidos. Se ha buscado instalar, y de manera bastante exitosa, que Israel mismo estuvo detrás del asesinato de esta persona. Y esto es un tema de discusión en la derecha norteamericana de si Israel estuvo detrás del asesinato de este hombre, a pesar de que era una persona súper pro-Israel, pero hay algunos influencers muy antisemitas que han tratado de instalar que el tipo estaba a punto de darse vuelta y de empezar a criticar a Israel y por eso Israel lo mató. Y esto, aunque parezca totalmente absurdo, son temas realmente que están dividiendo a la derecha, por ejemplo, en Estados Unidos, gente que busca presentar a Trump como un títere de Israel, a Israel como aquel que controla el gobierno en los Estados Unidos, a Israel como un enemigo del cristianismo. Suelen amplificar casos, por ejemplo, cuando aparece un extremista que escupe a un cristiano en Jerusalén y decir que ese es el trato que los judíos le hacen al cristianismo. Los judíos también como aquellos que promueven el aborto y los valores liberales. Son los temas que están buscando de dividir y realmente es un problema muy grave en Estados Unidos. Está dividiéndose mucho la derecha por este tema. Y en Argentina yo creo que esto está apareciendo. Estamos viendo cada vez más la discusión del plan Andinia, que antes era un tema marginal, lo estamos viendo cada vez más, o sea, creo que con la llegada de Milei al poder, el antisemitismo en Argentina está aprovechando el apoyo, la cercanía de Milei con la comunidad judía y con Israel para poder instalar un antisemitismo que no estaba tan presente en Argentina. Eh, Empezar a, obviamente, instalar la causa palestina, intentar promover la causa palestina y la visión más extremista de la causa palestina entre aquellos que se oponen a Milei, como presentar, si te opones a Milei tenés que oponerte a Israel, porque Israel es Milei, o sea, como si fuera un equivalente. Está esa discusión en Argentina, y también estamos viendo un resurgimiento de este antisemitismo de derecha en Argentina, que creo que nunca se fue, un antisemitismo del nacionalismo católico. Por ejemplo, hubo un caso de un sketch que se hizo en un canal de streaming sobre las Pascuas, donde hubo una campaña totalmente antisemita para decir que era una campaña de los judíos para burlarse de Jesucristo. El otro día el presidente cantó el Haba Nagila en un acto político, y la reacción antisemita que hubo frente a eso fue muy grave. Son cosas que yo no veía hace mucho tiempo, si es que alguna vez las vi en Argentina, de presentar a Milei como un títere de Israel, a Milei como una persona que le está vendiendo los recursos naturales a Israel. Incluso ha aparecido Irán vía Hispan TV, o sea, su canal de propaganda en español, a promover el plan Andinia, a decir que Israel vía Mekorot se está quedando, que quiere quedar con el agua de la Argentina. Todas estas son, ni hablar el otro día. Bueno, por mencionar dos casos actuales, tenemos una persona que es candidata, si no me equivoco, a diputado, que no dice dónde nació, y Tai Hackman no quiere decir que nació en Israel porque en su sector cae mal, porque cae mal Israel en su sector de izquierda, pero al mismo tiempo vimos toda una campaña de la propia derecha en Argentina diciendo que no lo quiere decir porque es un agente del sionismo, que está oculto en la Argentina. Incluso también veía el otro día el diputado de Loredo hacer un discurso en la Cámara de Diputados donde decía que tenía miedo de que, criticando a Israel, habló de que Israel estaba haciendo un genocidio, dijo que tenía miedo que ahora que había dicho eso, la comunidad judía en Argentina, que es muy poderosa, le fuera a arruinar la carrera prácticamente, ¿no? O sea, fue un poco lo que dijo. Entonces son todos discursos que lamentablemente se están normalizando en todo el mundo, que la guerra sirvió de excusa para poder legitimar un montón de cosas que ya estaban, pero que ahora se están pudiendo legitimar con un público mucho más amplio. Entonces creo que en ese sentido son temas
que deberían competirnos a todos. Primero, tratar de evitar la partidización, porque ¿qué es lo que pienso que tendríamos que hacer respecto de todo esto? Primero, no caer en la grieta local, en no quiero trabajar con tal o cual porque no me gusta cómo pienso, no me gusta quién vota, es absurdo, o sea, lo que nos tiene que unir es este tipo de cosas, o sea, no podemos estar viendo este tipo de antisemitismo, este tipo de discurso que ya vemos que traspasa todos los sectores políticos, entonces tenemos que trabajar también con todos los sectores políticos porque la lucha tiene que ser transversal a todos los sectores políticos. O sea, lo que menos me importa es lo que vota el otro después. Y creo que también las instituciones en Argentina, las instituciones de la comunidad tienen que estar preparadas, tienen que estar atentas a todo esto discurso que está surgiendo de las izquierdas, desde las derechas, y poder trabajar con todos los sectores de la sociedad para prepararse para esto. Para Argentina no es un país que tenemos 300.000 personas en la calle, como pasó el otro día en Holanda, con la bandera palestina gritando consignas terribles, pero podríamos llegar a eso porque en Holanda hace 15 años no pasaba. Entonces, creo que, tiene que haber un trabajo muy, muy fuerte respecto de esto y también hay que estar atentos a los países que financian este tipo de cosas, que son Irán y obviamente el rol de Qatar, y hay que tener cuidado con aquellos funcionarios, exfuncionarios también, que aparentan tener un cariño muy grande por Qatar y por su emir y los quieren meter en Argentina. Habría que tratar de evitar eso. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia. Vamos a seguir el orden que teníamos con Mario Sinaí desde Israel, agradeciéndoles el horario. Obviamente, Mario es doctor en educación con especialización en pedagogía del Holocausto. Así que, Mario, todo tuyo. Bueno, buenas noches para los israelíes, buenas tardes para los argentinos. Gracias por invitarme, un honor, aparte de escucharlo a Julián, siempre lo sigo en varios medios y también a Ceci, dicho sea de paso, así que un honor para mí estar con ustedes y ser parte de este panel. Cuando hablamos con israelíes, yo pienso que los israelíes tienen que identificarse y quien escucha tiene que saber a quién están escuchando. Entonces, yo pertenezco a los socialdemócratas, a la parte izquierda de los socialdemócratas, que las izquierdas israelíes no son las izquierdas argentinas, sino las españolas, sino las americanas tampoco, aquellos que abogamos toda la vida por dos estados para dos pueblos, cosa que el 7 de octubre nos retrató o nos llevó para atrás 40 años para atrás. Pero toda mi vida abogué por dos estados para dos pueblos, no por amor a los palestinos, sino por amor a mis hijos y a mis nietos. En eso consisten los socialdemócratas y las izquierdas israelíes. Segundo, quisiera un contexto histórico cortito, porque no es una clase de historia en estos momentos, sino recordar, cuando hablamos de la Franja de Gaza, que con la declaración del Estado de Israel por Naciones Unidas, se decidió también la creación de un Estado árabe palestino y la Franja de Gaza estuvo dominada por Egipto desde 1948 a 1967, a la par que Jordania tomó Judea y Samaria. Desde la Guerra de los 6 Días y hasta el 2005, Israel ocupó, liberó, llamémoslo como queramos, no quiero entrar en temas políticos, pero estuvo bajo dominio israelí en la Franja de Gaza, pero en el 2005 con Ariel Sharon nos retiramos unilateralmente y sin acuerdo, habiendo retirado a nuestros 808.000 colonos que vivían en la Franja de Gaza, que fue muy doloroso, sin importar si estabas a favor o en contra, y yo estaba a favor, pero los hemos retirado a todos y nos hemos retirado de la Franja de Gaza. En su momento dominaba la autoridad palestina. En el 2007 hubo elecciones y ganó Hamas, no sabíamos quién eran. Nos pareció una organización social, que bueno, ok, mejor que la OLP, decíamos nosotros, mejor que la autoridad palestina. Inmediatamente comenzaron los bombardeos hacia Israel que nunca cesaron. El 7 de octubre, pues ya todos lo sabemos, pero nosotros no los olvidamos del 7 de octubre y espero que también ustedes no se lo olviden, ¿ok? Que fue una guerra que nos fue impuesta y que no la quisimos y quizá la más justa de todas las guerras que tuvimos que librar hasta el día de hoy. Y que ninguno nos venga a enseñar a nosotros ética y moral, ni los americanos, ni los europeos, ni ningún latinoamericano, que no nos vengan a enseñar a nosotros qué es ética y moral en lo que se refiere a nuestro comportamiento en esta guerra. Y todos los daños y perjuicios que los hubo, porque lo que pasa en Gaza es una desgracia, es una tremenda desgracia que está sufriendo el pueblo palestino en Gaza, es culpa y responsabilidad directa y única de Hamas. Y si tienen quejas, y espero que las tengan, las quejas tienen que ser dirigidas hacia Hamas. Dicho esta pequeña introducción,
Voy a tratar de presentar un panorama optimista. La parte geopolítica se la dejamos a Julián, pero primero diría en hebreo, Beshavu banim legulam, y volvieron nuestros hijos a casa, Be'ainu keholmi, y estábamos como soñando que esto podría llegar a ocurrir, y verdaderamente ha ocurrido. Cuando me piden que lo explique, a los argentinos me es fácil, como estuve en Argentina en la época del Mundial que ganó Argentina, y lo que sentían todos los argentinos, eso es lo que sentíamos los israelíes cuando llegaron a casa nuestros 20 secuestrados vivos. Así nos sentíamos, una euforia total y absoluta, todos llorando, todos riendo, todos abrazándonos, todos éramos hermanos, ya no había más discusiones, estábamos todos juntos, hermanados, gritando, llorando, bailando, toda la par. Se nos entremezclaba la risa y a los llantos y, y las emociones, y durante horas enteras estuvimos pegados a los televisores viendo las imágenes de cada uno de aquellos que venían y el encuentro con sus familiares. Me recuerda exactamente lo que viví en la Argentina con el Mundial, que estaba en Buenos Aires y algo que fue increíble, una experiencia única. Eh, una pequeña corrección de lo que dijo Ceci, por lo menos desde mi punto de vista, en relación a la postura de Hamas en estos momentos. Israel estima, quedan 19 cadáveres todavía rehenes en la Franja de Gaza. Israel estima que 10 de ellos saben dónde están. Israel ha mandado a Egipto los puntos, la zona específica donde estimamos que estén. Ellos dicen que no lo saben y también dicen un segundo argumento que es válido, no justifica, pero es válido, que no tienen los elementos técnicos para poder cavar, que no tienen tractores y no tienen lo que necesitan. Israel ha mandado a Egipto los 10 puntos en los cuales entendemos que 10 de los 19 cadáveres se encuentran. En relación a los 9 restantes, sí es posible que jamás no lo sepa. Es posible y estimamos que puede llegar a pasar de que 9 cadáveres quizás nunca los encontremos. Y así como tenemos a Ronald, es probable y tenemos que estar preparados para este duro golpe. Tenemos que estar preparados de que es posible, de que sea verdad y de que 9 cadáveres nunca los podamos encontrar. Dios mediante que esté equivocado, pero esa es la situación, como lo dicen los servicios de inteligencia en Israel, que 10 cadáveres sabemos dónde están, o estimamos que sabemos dónde están, pero en relación a 9 de los restantes, puede ser que no lo sepan y, como dije, puede ser que estén desaparecidos. Eh, la mayoría de los israelíes, siendo yo opositor, pero lo digo las cosas como son, la mayoría en todos los censos que se hicieron en Israel, la mayoría de los israelíes tenemos consenso en 3 puntos. Primero, que había que devolver a todos los secuestrados, a todos. Segundo, que había que finalizar la guerra. Y tercero, que jamás no puede quedar gobernando la Franja de Gaza. Sobre esos 3 puntos hay consenso. Cuando yo digo consenso, no es un 100%. Del punto 3, que jamás no puede quedar gobernando la Franja de Gaza, creo que sí hay consenso de un 100%. En relación a los secuestrados y al fin de la guerra, un 80% abogamos por esa postura, que eran también las posturas oficiales de la guerra. La guerra era derrotar a Hamas. Hamas está derrotado hace ya mucho tiempo, hace ya mucho tiempo. Lo que pasa es que nosotros nos agarramos de términos anacrónicos, de qué significa una derrota total absoluta. Nos agarramos, por ejemplo, creo que el último caso importante en la historia, la rendición incondicional de Alemania. No existe ya una cosa más así en estos días modernos, por lo tanto tenemos que definir qué significa una derrota total y absoluta, pero sin lugar a duda jamás está destruido. Eso no implica que no quede un poder de terrorismo, que lo siguen teniendo, y que tengan, y que jamás, además, es una organización terrorista, es también una ideología, y una ideología es muy difícil de derrotar. Sea como sea, sea como sea, el plan de Trump no son 2 etapas, como dijo Ceci, son varias etapas. Son 2 etapas a corto plazo, que es lo que Ceci dijo, pero hay también etapas a largo plazo. Dentro de otro, la desmilitarización de la Franja de Gaza y la salida de Hamas de la Franja de Gaza. Hamas va a salir de la Franja de Gaza y yo lo voy a explicar por qué. Y la explicación es muy sencilla. La Franja de Gaza está destruida. Y cuando yo lo digo está destruido, yo lo he visto con mis propios ojos.
La franja de Gaza está destruida. Los gazatíes están viviendo en carpas hace 2 años. ¿Ok? La reconstrucción de la franja de Gaza, yo no sé exactamente, pero va a tomar entre 5, 10 y 15 años. No es una cosa que se hace en 2 días. Quienes las pueden financiar son los países árabes ricos, o sea, Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos. Y ellos, no nosotros, ellos le dicen a Hamás, nosotros no vamos a reconstruir la franja de Gaza si ustedes no se van. Y lo explican, porque si ustedes no se van, Israel va a volver a atacar. Nosotros no vamos a reconstruir la franja de Gaza para que Israel vuelva a atacar. Y condicionan a que jamás se vaya. Por lo tanto, jamás se va a tener que retirar. Sea a Qatar, sea a Turquía, se van a tener que retirar. Como lo recordamos, quien lo recuerda cuando Arafat salió del Líbano. Y se suben al barco los 700 combatientes y se fueron al norte de África. Algo así va a volver a pasar. Algo así que es parte también de la cuestión del acuerdo. Ahora, Israel aplaudió el acuerdo y seguimos diciendo de que Trump es el mejor amigo de Israel. Personalmente, yo pienso que Trump cometió un grave error. O sea, si se hubiese quedado 24 horas más y se postulaba al gobierno de Israel, ganaba las elecciones. Y nuestro próximo primer ministro iba a ser Trump. ¿Ok? Perfecto, si todos piensan así, perfecto, que así sea, divino. Ojalá que así sea. ¿Ok? Mejor de lo que tenemos en estos momentos, siendo yo un gran opositor, como yo digo. Pero recordemos que también que este plan va a 2 estados para 2 pueblos. Va a la solución de Two-State Solution. Este pueblo va a una reconciliación con el pueblo palestino, el comienzo del diálogo, para poder comenzar algo que finalmente tendría que desembocar en un acuerdo. Y yo personalmente recuerdo, hasta hace muy poco tiempo, y que está escrito en nuestra acta de independencia, en la Declaración de la Independencia del 14 de mayo de 1948, que tendemos nuestras manos fraternales a nuestros vecinos árabes. ¿Y qué pasa? Fíjense ahora, todo el mundo árabe firmó el acuerdo. Todo el mundo. ¿Y quién no se presenta? Nuestro primer ministro. Se presenta Abu Mazen, se presenta todo el mundo árabe. ¿Y quién no se presenta? Nuestro primer ministro. Ok, la excusa la tiene Simchat Torah, es una excusa, y ahí termina el asunto. ¿Qué oportunidad teníamos de presentarnos ahí frente al presidente egipcio, frente a todo el mundo árabe y poder firmar un acuerdo frente a Trump? Y decidimos no presentarnos. ¿Dónde está esa mano que tendemos nosotros? ¿Somos los que tendemos las manos? ¿Es un mito o solo fue la época de Ben Gurión y quienes le siguieron después en adelante? Rabin, Pérez, Shamir y Begin. ¿Ok? No solamente ellos, y Barak. Y esto ya no existe más y no somos. O verdaderamente somos un pueblo que anhelamos la guerra, que queremos seguir la guerra eternamente. Porque yo estoy cansado. Yo personalmente estoy cansado. Y no quiero que mis nietos sigan luchando. Yo luché, mi hijo luchó y quisiera que mis nietos no tengan que luchar. Nosotros estamos cansados. Ahora, el plan de Trump ofrece 4 alternativas en relación al futuro de la Franja de Gaza. La alternativa principal, que sería la mejor de todas, sería un gobierno transitorio por un periodo de 5 a 10 años, compuesto por los países panárabes moderados, dentro de ellos Egipto, Jordania, Marruecos, los Emiratos, Arabia Saudita, quizás también, aunque no nos guste, porque es el propio diablo, Qatar, incluso aunque menos nos guste también Turquía. Pero todos estos países, que después Julián lo va a ampliar todo este tema, un gobierno transitorio de un periodo de 5 a 10 años para estabilizar y reconstruir la Franja de Gaza. Se mencionaba a Blair, que iba a ser quien iba a gobernar todo esto, el inglés. Esa es una alternativa. La segunda alternativa era un gobierno local tecnocrático, un gobierno tecnocrático local de palestinos locales, digamos, un profesor que sea ministro de Educación, un médico que sea ministro de Salud, y así es ser un gobierno de tecnocráticos palestinos. El problema es que cada vez que surge uno de estos, jamás los mata. ¿Okay? La tercera alternativa, que sería la alternativa lógica, sería la autoridad palestina, lo cual este gobierno de ninguna manera lo va a aceptar. Y sus argumentos son válidos, no es un argumento en el aire, sus argumentos son válidos de que la autoridad palestina no es de confianza y es peligrosa, menos grave que jamás, pero no es de confianza. Sus argumentos son válidos, pero quizás no haya otra alternativa, porque la peor de las alternativas, ¿ok? Es la alternativa que Israel asuma un gobierno militar y que asuma la responsabilidad de la Franja de Gaza y de volver a dominar sobre 2 millones de palestinos. Y por eso, aunque en estos momentos no es popular, y es muy no popular, y después del 7 de octubre se hizo casi insostenible, porque todo lo demás ya lo hemos probado,
La única alternativa que tenemos es una reconciliación pacífica con los palestinos que a largo plazo conduce a la solución de dos estados para dos pueblos. No voy a entrar ahora en qué límites sí, en qué límites no, son los detalles que cuando haya buena voluntad se van a solucionar. Pero nos lleva nuevamente a la única solución que todavía no hemos probado. La guerra ya lo probamos, la autonomía ya lo hemos probado, todo lo demás ya lo hemos probado. Lo único que no hemos probado nunca es intentar un acuerdo con los palestinos de dos estados para dos pueblos y tener un periodo de juntos pero no revueltos, cada uno en su sitio, un periodo de 30, 40 años para crear una nueva generación que no conoció el odio y dejar de matar y dejar que nos maten. Que se acabe eso, que seguimos matando y que ellos nos matan y ir a un proceso de reconciliación pacífica con los palestinos. Eso es lo único que podría llegar a pasar. Y lo último que quiero decir es que a pesar de todo, de aquí a un año, en el peor de los casos, debería de haber elecciones en Israel y Bibi Netanyahu, con la situación actual, tiene muchas posibilidades de volver a ganarlas. Dios mediante que no, pero sí tiene muchas posibilidades de volver a ganarlas. Yo soy de los que opino que, espero que no, pero que se debería formar un gobierno de coalición nacional de todos los partidos políticos sionistas, que nos pongamos de acuerdo en que vamos a trabajar durante 2 años para volver a ser unidos y todos juntos y vamos a trabajar en los temas en consenso y los temas en desconsenso van a esperar 2 años y vamos a tener 2 años de tranquilidad para volver a ser un pueblo normal y unido, Shevet Ahim Gam Yahad, que es lo que verdaderamente necesitamos. Dudo que eso ocurra conociendo a los políticos israelíes, pero eso es lo que debería pasar. Un gobierno de consenso nacional donde estén todos los partidos políticos sionistas que quieran participar, todos, y ir un proceso de 2 años de tranquilidad. Y lo último, con esto termino, y le paso la palabra a Julián. Él lo va a ampliar seguramente, pero el Medio Oriente no es el mismo. El Medio Oriente no es el mismo. Líbano no es el mismo. Siria no es la misma. Irán no es la misma. Yemen no es lo mismo. Hamas no es la misma. Israel no es la misma. El Medio Oriente cambió y hay un horizonte en la ampliación de los acuerdos de Abraham, que enseguida lo va a tocar seguramente Julián, y que pueden haber países que nunca lo soñamos, como Arabia Saudita, como Indonesia, como quizás también Líbano y Siria, Dios mediante que ojalá ocurra. Así que hay un horizonte positivo que puede llegar a cumplirse justamente en eso que personalmente siempre lo he dicho toda mi vida, que ni los israelíes ni los palestinos estamos lo suficientemente maduros para llegar a un acuerdo y tiene que ser impuesto en forma paradójicamente con el sheriff de los Estados Unidos, Donald Trump, que aparentemente lo ha logrado y ojalá lo logre porque había que imponerlo tanto a nosotros como a los palestinos. Mario, antes de darle paso a Julián, te dejo una pregunta. Fabián Nachman de Neuquén dice, Mario, ¿seguís pensando en dos estados para dos pueblos en esta situación actual? Es que no hay otra alternativa. Y si hay otra alternativa, que me responda cuál es la otra alternativa. Si él conoce otra, que me la diga. En estos momentos es muy difícil después del 7 de octubre, es muy difícil después del 7 de octubre dar esta opinión, lo reconozco, pero yo no conozco otra alternativa. Y si él tiene otra alternativa, que nos diga cuál es, que me la revele cuál es porque yo no la conozco. Clarísimo, muchas gracias. Bueno, le vamos a dar paso ahora a Julián Schwindlerman. Él es máster en Ciencias Sociales, escritor y analista político. Julián, nuevamente gracias, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Tamara, gracias Alvada Keilot por esta invitación, específicamente a Tamara por gestionarla con tanta celeridad. Verdaderamente un privilegio volver a compartir panel con Mario y Cecilia. Es realmente muy grato poder escucharlos y poder dialogar con ellos y por supuesto con toda la audiencia. Bueno, de alguna manera yo quisiera comenzar evocando un poco, ¿no? Esta imagen que recorrió el mundo, la de los 20 rehenes israelíes vivos descendiendo de helicópteros después de 738 días en cautiverio en manos de Hamas. Tal como Mario dijo, desde la distancia creo que no se puede apreciar el nivel de euforia y emoción y conmoción de que hermanos regresen a casa.
La diáspora judía, por supuesto, lo vivencia con muchísima ansiedad también y alegría. Y este momento de euforia nacional me parece también tiene algo de silencio porque todos sabemos el precio que se pagó por este cese de fuego. No sé si es un final de guerra todavía, los hechos lo dirán, y que el inicio, de alguna manera, de un posible fin de guerra no necesariamente significa el comienzo de una era de paz. Esperemos que sí, pero por ahora me parece que realísticamente hay que concentrarse en analizar y entender qué significa este momento político donde todavía permanecen 19 cadáveres de israelíes retenidos por Hamas, donde ya fíjense que se está dando en esta misma mesa un debate que está en Israel y que se va a dar en el mundo entero acerca de si Hamas realmente sabe dónde están o no, o es una treta, o está incapacitado de entregarlos y habrá que convivir con la idea de que nunca llegarán. Me temo que esto es hiperfuncional a Hamas, en el sentido de que va a extorsionar psicológicamente a la sociedad israelí por un largo tiempo, si se le permite el alegato de que perdió el control, que puede que sea verdad. La realidad es que no hay manera de saber en qué miente y en qué dice la verdad, pero una implicancia en cualquier escenario es que la agonía israelí no termina y esto es un problema. Y es un pueblo que viene, como Mario bien lo sabe, mucho mejor que yo, absolutamente golpeado, choqueado, traumatizado, cansado, y tras 2 años de una guerra que fue la más prolongada en la historia de Israel y ciertamente la más sombría también. Lo que yo quiero proponer aquí hoy es una lectura acerca del desenlace de esta guerra, cómo se llega a este punto y qué escenarios de alguna manera se abren y que han permitido alcanzar también esto. En un sentido, postular de entrada que no se trata solamente de un pacto de rehenes, un pacto de cese de fuego, hablamos, creo yo, potencialmente de una redefinición estratégica del Medio Oriente, algo que incluso algunos analistas, tímidamente, pero algunos lo han hecho, llaman este momento Yalta de la región, y que el propio presidente Trump definió como una era dorada para el Medio Oriente. Trump, por supuesto, está muy grandilocuente en su verborragia, lo sabemos, promueve esto como la paz que durante 3000 años eludió a la región, finalmente llega. No sé cuál es la referencia de Trump para hablar de 3000 años, porque el Islam nació en el siglo VII, pero de todas maneras sí tiene razón que es un conflicto que trasciende lo geopolítico y que arraiga en asuntos religiosos profundos, ¿no? Pero bueno, recordemos primeramente el contexto. Contexto es una guerra atroz iniciada por Hamas el 7 de octubre del 2023. Dejó a Israel en un estado de shock y a la diáspora judía expuesta a niveles de antisemitismo feroces. La respuesta de Israel fue una campaña militar que duró 2 años y todavía, me temo, no ha terminado del todo. ¿Qué sucedió a otras campañas militares que Hamas forzó a la sociedad israelí en el 2008, 2009, 2012? 2014, enfrentamientos en el 2021, y que finalmente alcanza su clímax más terrorífico el 7 de octubre del 2023, arrastrando al pueblo judío entero, pero especialmente a los israelíes, obviamente, a, una, a un pozo, literalmente, ¿no? A los túneles. Yo en un sentido lo he dicho, ¿no?, en algunas entrevistas anteriores y artículos, me parece que toda la sociedad israelí quedó rehén de Hamas. No solamente los rehenes que trágicamente padecieron lo peor de lo peor, que fue ir al Calvario y al infierno y a las mazmorras medievales de Hamas, sino que en un sentido psicológico creo que yo que toda la sociedad quedó cautiva de las trampas de Hamas, ¿no? Bueno, lo que ocurrió a partir de entonces fue el ejército israelí conquistó Rafah, conquistó buena parte de Gaza, destruyó la infraestructura de Hamas, destruyó sus 24 batallones. También logró algo que parecía bastante imposible, que fue el simultáneo aniquilamiento de Hezbollah en la frontera norte, en el Líbano, y su debilitamiento en Siria también, en una operación de inteligencia absolutamente excepcional para los libros de historia, con este operativo de walkie-talkies y de radios que explotaron en tandas. A esto se sumaron los ataques conjuntos en un sentido de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares de Irán, un acontecimiento de envergadura absolutamente impresionante para la historia de la región.
y que también fue un golpe directo al corazón del eje yihadista que Irán había construido, este anillo de fuego que a través de proxies buscaba desangrar a Israel y eludir sus responsabilidades directas, ¿no? Bueno, Israel también devolvió el golpe a los hutíes que controlan parte de Yemen, no son solo una milicia chiita pro-iraní, por ejemplo, en Irak, sino que son un grupo que controla gran parte del país, sus puertos, sus aeropuertos, su infraestructura militar y que lanzaron misiles de largo alcance contra Israel. Bueno, Yemen también fue golpeada. Israel también demolió la infraestructura militar de Siria cuando el régimen de Assad cayó y un yihadista cortacabezas que ahora anda con traje apareció como el nuevo líder de Siria. Espero que sea un moderado verdadero. Me cuesta a mí tener el optimismo de creer que él, que cortaba cabeza 10 minutos atrás, ahora sea esta moderación que presenta, pero bueno, está bien, es con quien hay que lidiar. Claramente es mejor que Assad porque representa el rompimiento del eje chiita con Teherán. Y también un punto no menor, creo que cuando Israel atacó a Hamas en Qatar, nada menos, forzó a recalcular a Doha su posicionamiento y su alineación ambigua en el tablero regional. Qatar es un país que tiene a Hamas albergándolo y también la mayor base militar de Estados Unidos en el Medio Oriente, lo cual habla de esta ambigüedad que finalmente había que frenarla. Y aunque el golpe israelí fue cuestionado, yo creo que fue muy necesario. Así que lo que estamos viendo es una guerra que se inicia en Gaza, pero que se expande a un Israel atacando en el Líbano, en Siria, en Yemen, en Irán, en Qatar y por supuesto sin abandonar Cisjordania, que como señaló Cecilia, también es un frente que todavía requiere atención. Los iraníes acaban de intentar infiltrar armamento allí y jamás claramente va a intentar agitar a Judea y a Samaria también. Mi opinión es que la guerra no terminó. Este es un cese de fuego y se llega no tanto por una presión diplomática, que obviamente fue enorme y Trump merece muchísimo crédito por eso, sino también por una derrota acumulada de Hamas. De alguna manera, Hamas comprendió que ya no tenía vía de escape. Ni Irán, ni Qatar, ni Turquía iban a ir a ayudarlo. Y el cese de fuego en un sentido es una capitulación negociada. En este sentido es una derrota parcial la de Hamas, no total, pues todavía tiene cartas en la manga. Antes Mario hacía una muy atinada observación a propósito de que hay que redefinir los conceptos de derrota o victoria parcial o total. Es cierto eso. Yo me voy a atener a la idea de que de alguna manera sí hay una victoria militar de Israel a nivel regional indiscutida, algo Cecilia lo marcó antes, y estos ejemplos que doy de los golpes por todo el Medio Oriente marcan el ascenso de un nuevo hegemón militar en la región, que es Israel indiscutiblemente. Turquía es el único país que lo puede desafiar, pero no creo que tampoco pudiera prevalecer en una confrontación directa militar con Israel. Pero no hay duda también que este poderío militar no significa una derrota completa de Hamas. Es verdad, no están los 24 batallones, no está Yahya Sinwar, no está Ismail Haniyeh. Hamas es un fragmento de lo que fue, y un ejemplo de ello es lo que señalaba hace poco el editor jefe del Times of Israel, que decía el 7 de octubre del 2023 Hamas lanzó cerca de 5.000 cohetes y misiles. Un año después lanzó 14 y este año en el aniversario lanzó uno solo, un patético misil. De manera que sí, hay un debilitamiento clarísimo en el área militar de Hamas. Pero, y es un pero importante, Hamas todavía tiene poder de negociación. Hamas acaba de ostentar poder público ejecutando a opositores, a los que acusa de ser colaboradores, a clanes rivales que buscan desafiarlo hegemónicamente en la posguerra, por un lado, y por otro lado tiene a los cadáveres de los israelíes secuestrados y asesinados por ellos. De manera que todavía es un Hamas con quien hay que negociar. Entonces esto no es una derrota total, esto es una derrota parcial, en consecuencia es una victoria parcial, no total, en consecuencia no es un fin de guerra. Estamos por ahora en un cese de fuego que tiene potencialidades importantes para una futura paz posible o por lo menos una estabilización regional, sí, y voy a hablar de eso,
pero creo que aquí hay que ser realistas en este aspecto, ¿no? Hamas todavía está en Gaza, todavía está con poder político, con un poder militar muy reducido, pero con cartas de negociación en la manga. Ahora, el factor realmente central en toda esta movida, en toda esta ecuación geopolítica, creo yo que fue Donald Trump. Es un gran contraste con Joe Biden, primeramente como una fuerza de naturaleza, ¿no? Joe Biden proyectaba una debilidad. Un colega había dicho hace mucho, bueno, lo conocen, fue Marcelo Birmacher, había dicho, Biden no está en condiciones de administrar un geriátrico, mucho menos un país, y yo coincido con lo que él había marcado en su momento. La verdad es que demostró ser un presidente extremadamente débil, un buen amigo de Israel, pero limitadamente, al igual que con Ucrania, ayudó hasta un punto, mantuvo la guerra en un estado latente y prolongado, innecesario, al no dar un respaldo completo a Israel, que Trump viene a darlo fuertemente, sabiendo calibrar también lo que hay que darle a la parte árabe para tenerla a bordo del acuerdo, ¿no? Y a diferencia de Biden, de manera muy fundamental, creo yo, en lugar de intentar moderar a Israel y frenar su ofensiva militar, respalda a Israel en la continuación de la guerra hasta lo que él considera es la rendición de Hamás. Y es una doctrina esencialmente muy simple: presionar al terrorista, no al aliado. Es tan simple como esto. Presiona a tu enemigo, no a tu amigo. Bueno, esto es lo que Trump, a diferencia del Partido Demócrata, comprende y facilita un poco este desenlace. Esta presión contó con algunos elementos como son amenazas directas a Hamas y a sus patrocinadores, diciéndoles que all hell will break out, ¿no? Todo el infierno se iba a desatar si ellos no hacían algunas cosas. Negociaciones duras con Qatar, con Turquía, con Egipto, combinadas con incentivos a los árabes para participar en la reconstrucción de la posguerra. El resultado entonces es este plan de 20 puntos que hoy conocemos, que fue ostentosamente presentado como una nueva era de paz milenaria, pero que en rigor es un proyecto de los cuales hay que recordar con el máximo realismo. Hasta ahora solamente 3 de esos 20 puntos fueron cumplidos: la liberación de los rehenes vivos, la retirada parcial de Israel de Gaza y la liberación de prisioneros palestinos, ¿no? Pero La faltan disculpa 17. de Israel a Qatar. ¿Cómo? Y la disculpa de Israel a Qatar. No, no, hay muchos. Bueno, la disculpa Israel, pero eso no sé si es parte del plan. Eso fue un gesto Es el punto 21. bueno, entonces el 21 y la disculpa a Qatar. A mi modo de ver, esa disculpa es una disculpa pro forma, que en realidad lo que hizo fue salvarle el rostro a Qatar para tenerlo presionando a Hamas en este momento. Pero lo cierto es que faltan todavía unos cuantos puntos y, como estamos viendo, y ya tanto Mario como Cecilia lo marcaron, Hamas no está cumpliendo con uno de los fundamentales ahora, que astutamente, como Cecilia marca y coincido, le impide avanzar hacia la desmilitarización. Bueno, ahora, Trump está presentando esto como un gran nuevo amanecer de paz en la región. No lo sé. Sí creo que tiene el potencial, por supuesto, de reactivar a los acuerdos de Abraham. Esto es muy importante, porque hay que recordar que en buena medida la guerra que lanza Hamas junto con Irán buscó quebrar el proceso de normalización regional que Israel estaba teniendo a partir de los acuerdos de Abraham. En las vísperas del ataque, de hecho, Arabia Saudita era rumoreado como que podía llegar a sumarse al acuerdo, de manera que 2 años después que haya una cumbre árabe de la que Netanyahu se ausenta, y yo también creo que fue un error, al igual que Mario, que Netanyahu no haya estado presente. Entiendo lo de Simchat Torah y entiendo otras consideraciones de no quedar atado a la firma de algún acuerdo que no quiera él prestar la firma en esa instancia, pero no hay duda que era una ocasión para normalizar justamente el retorno de Israel a la región, rodeado de árabes con patrocinio norteamericano, marcando un renacimiento potencial de los pactos de Abraham. Podía haber sido claramente una buena imagen. Se dice que el presidente de Turquía, que es un gran antisemita, el neo-otomano Erdogan, estaba sobrevolando cielo egipcio y negándose a aterrizar si Netanyahu iba.
Esto habrá que confirmarlo, pero he leído algunos reportes que iban un poco por ese lado. Pero como sea, más allá de que haya estado o no Netanyahu, acá hay una tendencia geopolítica regional impulsada fuertemente por él y por Trump y también por países árabes de contener a Irán y de que renazca de alguna manera esta idea de pactos de Abraham, donde incluso sorprendentemente, ¿no? Indonesia aparece como un candidato hablando en hebreo en el podio de las Naciones Unidas, inclusive algo absolutamente inimaginable hasta hace poco. Bueno, ahora, esto conecta entonces con este asunto que antes mencioné y que es que algunos analistas llaman que puede haber un momento Yalta en el Medio Oriente. ¿Qué fue la conferencia de Yalta de 1945? Fue un momento donde tras la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt, Churchill y Stalin se reúnen para rediseñar el orden mundial. Y en ese sentido, este paralelismo es atinado a efectos ilustrativos, nada más, por supuesto, no como equiparación histórica rigurosa, pero acá hay tres desarrollos militares que contribuyen a entender por qué hay un nuevo orden regional emergente. Por un lado, el desmantelamiento de Hezbollah y la recuperación progresiva del control del país del Líbano por parte de su ejército, el debilitamiento, daño o postergación, como lo queramos llamar, del programa nuclear iraní por parte de Israel y de Estados Unidos, que hicieron algo muy importante. No hay que minimizarlo ni caer en ese debate de que hasta cuántos días, meses o años quedó postergado. Yo soy profesor en la Universidad de Palermo, aquí en la Argentina, y hace poco tuve de invitado a un experto nuclear, de hecho un ex subsecretario de Energía Nuclear de la Argentina, y él dijo algo que tiene mucho sentido. Dice, las centrifugadoras a veces un sismo las daña. Son herramientas increíblemente sensibles, débiles. Bombazos como los de las categorías que tiraron Israel y Estados Unidos tienen que haber hecho un daño realmente catastrófico en el programa nuclear de Irán. Esa contención de Irán que explicó el nacimiento lógico de los pactos de Abraham, porque no fueron pactos de amor, no fueron pactos de John Lennon, fueron pactos donde el mundo árabe sunita, especialmente los países del Golfo, dijeron, Israel es el que sabe contener el imperialismo regional de Irán, tenemos que estar con Israel. Entonces, de alguna manera, nuevamente, esta gran paliza a Irán no derrota, gran paliza digo, le permite al mundo árabe recuperar esa confianza en Israel, nuevamente en dupla con Estados Unidos, para promover esta normalización regional. Así es que, en un sentido, tenemos el eje radical del Islam político debilitado, el bloque pragmático árabe en ascenso, emergiendo como un actor central, con un par de problemáticos metidos, como Qatar y Turquía, que antes tanto Cecilia como Mario los mencionan como inquietantes, y estoy de acuerdo, y la posibilidad concreta, potencial, de reabrir los pactos de Abraham bajo esta lógica de seguridad compartida. A partir de acá, sintéticamente, por razones de tiempo, algunos desafíos que se presentan para Israel, creo, tiene que mantener su seguridad sin caer en una ocupación indefinida de Gaza. El éxito militar lo tendrá que traducir de alguna manera también en una política global de mayor aceptación, que no depende solo de Israel, pero bueno, es algo a trabajar ahí, y también la estabilidad interna, la cohesión interna del país que quedó profundamente herida desde el 7 de octubre. Para los países árabes tendrán que decidir si realmente instrumentalizan el desarme de Hamas o dejan que Israel otra vez lo haga por ellos una vez más. Y su credibilidad en buena medida va a depender si asumen riesgos o simplemente se dejan arrastrar por las opiniones masivas de sus poblaciones. Para Estados Unidos, convertir esta victoria táctica en una estabilidad duradera mientras gestiona desafíos más grandes que rápidamente le van a demandar su atención, que son el frente de Rusia y de China, que a diferencia de Hamas no cavó túneles, sino que tienen armas nucleares. Así es que este es un momento, pero Estados Unidos va a tener que prestar atención a otras cosas también. Y los palestinos, el desafío más profundo es desradicalizarse, reconstruir una autoridad legítima no islamista, no corrupta, no antisionista, que pueda crear un gobierno viable, por supuesto respaldado por una institución panárabe e incluso internacional que garantice la viabilidad y la eficacia, ¿no?, de un gobierno palestino en Gaza. Y finalmente, entonces, para cerrar,
yo diría que el desenlace de esta guerra representa una victoria simbólica para Israel. Todavía no es el fin de la guerra total ni de una paz consolidada, pero acarrea quizás la promesa de una mayor estabilidad, una mayor normalización y eventualmente, y Dios quiera, una paz real. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo y devuelvo la palabra a Tamara. Julián, te dejo una pregunta y después una para Cecilia y una Mario y vamos cerrando. Dice Julián, el hecho de tener como futuro factor principal a Turquía y siendo este miembro de OTAN, ¿puede ser que haga difícil confrontarlo como con Irán? Es una muy buena pregunta. La verdad es que Turquía, al igual que Qatar, pero mucho más Turquía, tiene esta ambivalencia de, por un lado, ser un país islámico no árabe, una gran potencia militar regional, miembro de la OTAN, que pujó por ser parte de la Unión Europea durante mucho tiempo, pero a la vez en manos de Erdogan es un gran enemigo de Israel, es un enemigo del pueblo judío y de hecho es, yo creo, hoy militarmente el máximo desafiante de Israel en la región, con aspiraciones también de hegemonía regional, sobre todo en Siria, claramente, pero más allá. Mientras Irán no desapareció, no nos olvidemos, Irán se está lamiendo las heridas, pero los iraníes tienen paciencia estratégica, están preparando su golpe y hay que ver cómo se manejan en relación a la venganza que van a querer perpetrar, ¿no? Porque el orgullo herido islámico de ellos no va a quedar así impune desde su perspectiva. De manera que Turquía es un país con Erdogan problemático, pero puede haber cambios de gobierno. Esto hay que marcarlo. Así como cambia Trump con Biden o Netanyahu. Bueno, Netanyahu justo está hace mucho tiempo gobernando, no es un buen ejemplo para dar, pero supongamos con Bennett o Lapid, o Argentina con Milei y Cristina, qué sé yo. Puede haber cambios de gobierno y esto cambia, reorienta la política exterior turca. Entonces eso también es un factor a tener en cuenta. Muy bien, tengo pregunta para Ceci. Dice, desde La Rioja, para Cecilia, sobre los cuerpos de los rehenes, al haber tantas dudas sobre la ubicación de los mismos, ¿cómo se sabe de verdad que realmente fallecieron si jamás no los quiere entregar? Cecilia. ¿Cómo estás? Eso se lo contesté en el chat igual. Sí, En realidad, pero como para que lo lean todos, para que ya lo sepan todos. la realidad es que todos los rehenes que quedan en Gaza están confirmados muertos. La mayoría de ellos fueron asesinados el mismo 7 de octubre. O sea, la realidad es que solo hay muy pocos que fueron asesinados en cautiverio. Está Yahar Baruch, por ejemplo, que fue asesinado en cautiverio. Ari Salmonovich, que fue asesinado en cautiverio. Incluso difundieron un video espantoso casi al comienzo de la guerra. Es un hombre anciano. Em, pero la mayoría fueron asesinados el mismo 7 de octubre. Por ejemplo, hay 5 soldados, todavía los 5 fueron asesinados durante el ataque y sus cuerpos llevados a Gaza. Entonces, la mayoría fueron asesinados ese mismo día y el resto fueron todos confirmados ya hace mucho tiempo. Los únicos dos de los cuales todavía había, recordemos que antes de este cese al fuego teníamos 48 rehenes, teníamos 20 vivos confirmados, 26 muertos confirmados y dos que se desconocía, que eran un trabajador nepalés, Bipin Joshi, y un soldado también Nimrodi que había sido secuestrado del cruce de Erez. De esos dos no se tenía conocimiento de su estado porque nunca había habido prueba de vida y los dos ya fueron entregados sus cuerpos. Entonces, los únicos dos que había dudas ya fueron confirmados muertos en estos últimos días y el resto ya se sabe que están muertos. O sea, esto digo, es una cosa que varios estuvieron comentando ya, porque está la desconfianza de yo nunca pensé que jamás iba a entregar todos los vivos, entonces seguramente alguna otra cosa tiene, empieza a aparecer estas especulaciones de capaz alguno de los otros en realidad está vivo y se lo están guardando. La realidad es que todos los que quedan están más que confirmado que lamentablemente están sin vida. Eh, Así que bueno, en ese sentido, esa carta no es que la tienen, o sea, los vivos los han entregado todos, lo cual no significa que no tenga valor la carta que les queda, o sea, los 19 cuerpos siguen teniendo valor y ellos lo saben y por eso están haciendo lo que hacen también. eh, que bueno, yo no soy tan optimista como otros expositores respecto de que jamás se va a desarmar y que se terminó la guerra, que esto. Yo creo que están
haciendo buen uso de esta carta que les queda y aprovechando que el acuerdo de alguna manera les da este loophole para estirar, total, dicen que no los encuentran y listo, y mientras tanto hacen limpieza de opositores, hacen propaganda también y intentan estirar de alguna manera la discusión de la segunda fase que sería, implicaría su desarme, digamos. Yo no creo que tengan voluntad de desarmarse y realmente veía hace poco, creo que lo mencionaba Mario también, Arabia Saudita, creo que ahora mismo Arabia Saudita, Emiratos, hablando de la necesidad sí o sí de desarmar a Hamas, o sea, la presión está. Ahora, la cuestión es si la presión es suficiente, o sea, para Hamas la presión de otros países árabes o de Qatar mismo es suficiente como para que ellos acepten desarmarse. Eh, no lo sé, o sea, yo en ese sentido coincido más con Julián en que la guerra no se terminó y que incluso podría seguir. O sea, hoy Israel sigue controlando el 55% de la franja de Gaza. No lo descarto. Ahora no sé si tiene el margen después de que tan pomposamente se haya anunciado por el presidente de Estados Unidos que ahora viene la paz y la alegría para todos. Ese es el punto. Pero bueno, eso ya no es lo que me preguntaron. Y dejo la última pregunta para Mario. ¿Qué capacidad tiene el pueblo palestino para recuperar el control de la Franja de Gaza? Y sumo otra que decía, ¿los palestinos realmente quieren dos estados? No, la mayoría de los palestinos quieren un estado, desde el río hasta el mar. Cada vez que alguien me lo dice, le pregunto qué río y qué mar, y normalmente no lo saben qué río y qué mar. Se refieren del Jordán hasta el Mediterráneo, lo que implica la destrucción del Estado de Israel. Van a tener que frustrarse de esa idea, de entender de que no es una idea real. Creo que están en ese momento de frustración, de comprender de que no es real esa postura, porque se decía todo el tiempo, no se puede luchar por los derechos humanos de los palestinos por un lado y decir desde el río hasta el mar que implica la destrucción de Israel, por otro lado, o derechos humanos para todos o para ninguno. Yo creo que la frustración tiene cabida en el pueblo palestino, entienden una parte de ellos de que no es factible, y yo pienso que están cansados de matar a sus propios hijos. Los números no los sabemos y nunca los vamos a saber aparentemente, y yo aconsejo no confiarse de los números palestinos que ellos promueven, porque ya muchas veces hemos visto que no lo son, pero también si la mitad de lo que ellos dicen sea verdad, han tenido 25 o 30 mil muertos. Entonces, yo creo que ellos están cansados de pagar ese precio. Y sigo creyendo, toda la vida creí y tengo mucha confianza en las mujeres, de que una mujer que ya perdió un hijo dice, mi próximo hijo no, basta, yo estoy cansada de que me maten a mis hijos. Y esperemos que algún día esto prevalezca y que digan, bueno, basta, tenemos que cambiar de postura, hay que cambiar la forma de pensar y aceptarnos mutuamente. Yo digo que es un proceso de reconciliación pacífica que a largo plazo, esto no se hace en un día. 80 años o 100 años de odio mutuo no se termina en un día, es un proceso. En Alemania fue la desnazificación de Alemania, aquí es la desradicalización de Hamas y también de la autoridad palestina. Pero sí soy optimista y creo que finalmente vamos a llegar a eso y que los palestinos van a tener que aceptar esta solución como la única solución, que paréntesis, es también la única solución que el mundo acepta. El mundo acepta la única solución de dos estados para dos pueblos. Dice, sería como reconciliarse con los nazis, dicen acá. No, reconciliarse con los alemanes, no con los nazis. Con Alemania, con los nazis no. Jamás no va a estar en la Franja de Gaza. Es una reconciliación con Alemania. Lo que diferenciamos entre culpa y responsabilidad, la culpa la tiene la generación perpetradora y Alemania tiene la responsabilidad, es con Alemania, no con los nazis. Clarísimo. Mario, Julián, Cecilia, ¿alguno quiere dar las últimas palabras antes de cerrar? Bueno, entonces voy yo agradeciéndoles a cada una de las 170, más de 170 personas que hemos ido Cecilia, una en cosita, esta Cecilia, una hora cosita. y cuarto. Sí, Mario, Una cosita chiquita, lo último que quiero decir, muy cortito, que de todas las por cosas favor. malas que nos pasaron, de todas las cosas malas que nos pasaron, también pasó algo bueno. Y lo bueno que pasó es que el Estado de Israel se reencontró con la diáspora. Y la diáspora se volvió a reencontrar con Israel. Lástima que en estas circunstancias, pero si ya pasaron, Israel ha vuelto a descubrir la diáspora que la teníamos ahí abandonada hace muchos años,
y la diáspora se volvió a reencontrar con Israel. Y en este gran dilema de si vamos a ser un pequeño pueblo o una gran familia, yo siempre opté por ser una gran familia. Bueno, desde la diáspora entonces, esta gran familia les agradece a cada uno de ustedes por haberse tomado el tiempo de estar acá, de escuchar a estos tres eruditos monstruos. Así que agradecerles muchísimo y bueno, que tengan muy buenas noches a cada uno. Un cariño muy grande de parte del Bada Keilot y gracias nuevamente. Chao, buenas noches. Muchas gracias, Tamara, por Chao, invitarme. chao a todos, chao a todos. Chao, hasta luego. Gracias, Mario y Julián. Un Gracias a placer. ustedes también. Al Gracias. contrario. Gracias, Buenas Tamara. noches. Bye bye. Un placer acá con cada uno. Gracias.